Episodio 44. Caso real. El entrenador personal que gana más clientes con el podcast que con las redes sociales. Objetivo Podcast. Cada domingo, justo antes de deciros adiós, casi siempre os digo: recordad, salid a hacer deporte, a pasear, a tomar el sol. La mayoría de personas que me escucháis no me conocéis en persona en mi vida. Pues bien, yo soy una persona a la que le encanta el deporte, aunque no practique bien ninguno realmente, y aunque mi físico pues tampoco lo aparente. Siempre he hecho deporte. Toda mi vida he jugado al fútbol. Siendo niño practicaba tenis y entre los 27 y los 32 años participaba en trails de montaña de 100 kilómetros en un tiempo estipulado. Y sin embargo, siempre he sido una persona, como diría mi abuela, de hueso ancho. Hace ya 2 años, Daniel, el protagonista del podcast de hoy, me contactó para contratarme como productor de su podcast. Hablamos por email y WhatsApp ya que él vive en Singapur y le expliqué que sí podría conseguir más clientes a través del podcast, pero que iba a ser un gran esfuerzo de tiempo y paciencia. Hace 6 meses, Dani me dijo también: oye Pachi, quiero llevarte el entrenamiento, porque es cierto que yo había perdido totalmente mi físico, o el poco que tenía, al no jugar al fútbol y no seguir participando en estos trails de montaña. Hoy os puedo asegurar que los resultados tanto en alimentación, hábitos saludables y entrenamiento han cambiado por completo en mi vida. Y la evolución está siendo súper positiva, gracias a Dani. Pero yo sé, y él me ha dicho, que es cuestión de paciencia. Como veis, yo le dije a Dani: lo conseguirás, pero tienes que tener paciencia y ponerle mucho trabajo. Y él me dijo: Pachi, lo conseguirás, pero es cuestión de paciencia y trabajo. Hoy Dani nos cuenta todo lo que le ha beneficiado el podcast, cómo lo trabajamos cada semana y la visibilidad que está alcanzando su negocio. Os dejo con la entrevista con Daniel Rubio del podcast Frecuencia Fitness. Te invito a que lo busques y te suscribas y le des al menos la oportunidad de escucharle. ¿Qué tienes que perder? Nada. Vas a mejorar tu salud como estoy haciendo yo. Vamos allá con la entrevista. Eso sí, te pido perdón por la calidad del audio, ya que Dani no tenía acceso en el día de la grabación al micrófono habitual con el que graba. He mejorado algo el sonido de la entrevista a distancia, pero quiero pedirte perdón igualmente por ello. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Pachi. Gracias por invitarme. Ya ves tú, bueno, aquí entre dos amiguetes estamos un poco lejos. Es lo único, que estamos un poquito lejos y de hecho no nos conocemos todavía físicamente, presencialmente. Pero esto es la magia de Internet. ¿Dónde estás tú, Dani? ¿Dónde vives? Pues ahora mismo en Singapur, desde hace casi 6 años, y antes en China, en Shanghái, durante 7. Ujú. ¿Y a qué te dedicas para que la gente te conozca? Pues llevo media vida dedicándome a entrenador personal. Durante la mayor parte del tiempo lo hice pues en persona, y en los últimos 2 años es cuando por fin he dado el salto a hacerlo también pues online, aprovechando la coyuntura de lo que está pasando, ¿no? De que cierran los gimnasios sin ton ni son, o que pasan cosas como pues esto, el coronavirus. Eh, Ujú. Hay que buscar otras maneras de seguir ayudando a los que eran mis clientes en persona cuando no Sí. puedo trabajar con ellos en persona, lo que a su vez me ha abierto la oportunidad de trabajar con personas que están en diferentes países pues, del mundo. Ujú. ¿Sigues manteniendo tus clientes físicos? ¿Les sigues también visitando y viendo allí en Singapur o esto ya no lo haces? Pues estoy intentando, eh, estoy, ¿Retomarlo? no, estoy intentando, porque claro, al principio el 100% de mis clientes eran presenciales, y a día de hoy, pues todavía el 70%
60% de mis clientes son presenciales. Pero a Ujú. mí me gustaría que llegue un momento en el que únicamente un 20% de mis clientes sean presenciales, más que nada porque a mí lo que me apasiona es el trato directo, el tener delante a la Ya. persona y poder ayudarle. Eso no lo quiero perder, es lo que me gusta, pero Ujú. a día de hoy, a mi edad, con una familia, pues ni tengo la energía ni tengo el tiempo para pasarme 8, 10 horas diarias trabajando con clientes en persona. Mientras que los clientes a Ya. distancia me permiten tener un más control sobre los horarios y eso me permite pues el poder elegir yo, entre comillas, cuando trabajo. Que al final trabajo más horas, Claro, pero las puedo elegir yo, porque como tengo que también, pues tengo que cuidar de mi hija, llevarla al colegio, traerla al colegio, todo este tipo de cosas que no me permiten, es decir, tengo 8 horas seguidas para poder trabajar, sino que tengo que ir sacando tiempo, ahora tengo 2 horas, ahora tengo tres, ahora tengo una, y al final del día, pues he trabajado mis 10 horas seguro, pero no son como antes que eran del tirón, cuando trabajaba con claro. clientes presenciales. Y todo esto del entorno digital entiendo que, claro, que has tenido que crearlo de cero para ti, me refiero para tu negocio, has tenido que crear tu propio negocio digital con los riesgos que ello conlleva. Uno de los principales riesgos es el tiempo, ¿no? Es decir, que suele ser a muy largo plazo, de un día para otro es muy difícil conseguir clientes, todo depende también de una carrera de fondo, de ir poco a poco, dándote a conocer. Y en su momento decidiste crear un podcast. De hecho, me contrataste para crear un podcast juntos. Eso es. ¿Por qué apareció el podcast en tu vida? ¿O de qué manera, por qué tuviste tú la iniciativa de decir, pues voy a crear un podcast y no, y bueno, ya tenías tu cuenta de Instagram, pero ¿por qué no el hecho de decir, me voy a crear un canal de TikTok o me voy a crear un canal de no sé qué para dar entrenamientos, ¿por qué decidiste el podcast? Decidí el podcast porque es el medio que más me gusta. Yo empecé a escuchar podcast en 2007. Ojo al dato, ¿vale? Porque Ujú, ahora todo el mundo sabe que es un podcast. Empecé a escuchar un podcast que hacía un chico español en 2007 que era sobre chino, porque en 2007, que fue un año antes de que me mudara a Shanghái, es cuando empecé a estudiar chino en España y pues, navegando por internet, buscando cualquier tipo de herramienta, encontré a este chico que tenía una cosa ujú, que era un podcast, que eran, vamos, eran archivos de audio en claro. los que él iba contando episodios pues de 5 minutos, a veces de 10 minutos, donde iba hablando de determinadas caracteres chinos y cosas de estas. Y fue mi primer encuentro con un podcast. Una vez que me mudé a Shanghái y empecé a aprender el idioma de inglés, que no hablaba nada, pues me empecé a escuchar bastantes podcasts americanos, porque por aquel entonces en Estados Unidos, que van siempre por delante que nosotros, Sí, fue sí, sí. cuando se estaba produciendo el boom de los podcasts. En torno al 2010 es cuando allí estaba, bueno, todo el mundo estaba creándose su propio podcast. Ujú, Y me gustaba porque era un medio que me permitía el poder seguir aprendiendo de todas las cosas que me interesaban mientras me desplazaba de un sitio a otro, que en Shanghái las distancias son muy grandes y aunque el servicio público de metros y de autobuses está muy bien, pero te pasas mucho rato de un lado a otro. Con lo cual, para mí era tiempo que aprovechaba al 100% de estar escuchando podcasts de todo tipo. Con lo cual, hace 2 años, cuando supe que si quería tener clientes a distancia, iba a tener que darme a conocer, porque hasta hace 2 años yo no tenía presencia en redes sociales, no tenía redes sociales de ningún tipo, porque no me interesaban, pero supe que iba a tener que darme a conocer. Con lo cual, el podcast fue mi primera opción, porque es un medio era el que conocía y hablar es algo que me siento cómodo. Y también sabía que a la larga el podcast es el medio que me iba a traer más alegrías, mucho más que las redes sociales, porque en el podcast, aunque sean episodios
cortos, como hago yo, de 15, 20 minutos, pero son 15, 20 minutos que el oyente está contigo. Te está dedicando Sí, 15 o 20 minutos de su tiempo, que es algo sí. que en redes sociales no pasa. En redes sociales tienes suerte si esa persona dedica Te dedica tres un minuto segundos. de tu tiempo, de su tiempo, un minuto, porque es que Un minuto ya son un porcentaje que darías palmas con las orejas. un En este minuto de su caso, tiempo son los seguidores que tienes que realmente te leen el contenido y te dejan comentarios. El resto dedican 10 segundos y sí, sí, adiós. sí, sí. Con lo cual el podcast para mí era la manera de saber que con tiempo, porque también esta es otra cosa, yo tenía claro de que igual que a mis clientes les digo, transformar tu cuerpo lleva tiempo, tienes que hacer las cosas básicas durante mucho tiempo. Pues yo tenía claro que esto me iba a llevar tiempo, que esto no iba a ser, voy a hacer 10 episodios y ya voy a tener 14.000 descargas por episodio como Marcos, el chico de Fitness Revolucionario. Y no, Sí. yo sabía que esto iba a ser un proceso lento y progresivo, pero como ya contaba con ello, pues yo fui con la intención de empiezo y no voy a abandonar. Sí, sí, lo que venga, y lo que venga. Además, hay que valorar mucho, ¿no?, el aspecto de que hay podcasts, como dices tú, Fines Revolucionario y algunos otros. Ahora no recuerdo bien si Fines Revolucionario lo tiene así, pero que publican cada día. Bueno, Publican cada Marcos a veces publica una o dos veces a la semana. Al principio publicaba más, ahora que ya es un auténtico Ferrari, pues se puede permitir el lujo de publicar menos, pero sí. Sí, sí, tuvo una racha, de verdad que, pues, no sé si debe de llevar casi 300 episodios, tranquilamente, porque ya es verdad que lleva ya bastante tiempo, pero sí recuerdo yo que tuvo una campaña bastante grande de publicar muy a menudo, muy, muy, muy a menudo. Que, bueno, que la verdad que es un acierto, ¿eh? El publicar muy cuanto más publicas, los algoritmos mejor te tratan. Pero, en tu caso, pues, tenemos que publicas una vez a la semana. Las cifras en las cuales te mueves, para no haber hecho absolutamente nada de publicidad, porque es verdad que no hemos hecho nada de publicidad ni pagada, ni de ningún tipo, simplemente la orgánica con la cual trabajas tú o la que puedo hasta la que puedo llegar yo, a través del blog, de la newsletter, de las recomendaciones de podcast en mi Instagram o allá donde puedo. Aproximadamente, te estás moviendo ya, si no recuerdo mal, de todos modos, te lo estoy mirando ahora para cerciorarme bien. Te lo voy a decir según estamos grabando, ¿vale? Porque creo que empezaste, puede ser en febrero de 2020, quizás. Llevo 81 episodios, uno a la semana, pues llevo año y medio. Vale, sí, va, más o menos, más o menos. Bueno, en todo este periodo, desde febrero de 2020 hasta hoy, te mueves en torno a las 50.000 descargas, aproximadamente. En torno a las 50.000 descargas, ¿vale? Más o menos. Es verdad que tuvimos una racha, los principios para que la gente lo entienda, los principios en el podcast son bastante poco halagüeños, es decir, la gente se suele venir abajo muy pronto porque empiezan a ver descargas de 20 descargas, 30 descargas, 40 descargas y claro, todo esto, pues, pesa un poquito, ¿no? Porque dices: "Madre mía, le estoy dedicando mucho tiempo", en tu casa, además, un esfuerzo económico bueno, que tampoco vamos aquí no voy a acojonar a la gente, es decir, que tampoco estamos hablando de miles de euros, pero es un esfuerzo económico, sea el que sea. Y después empezamos ya a despegar. Empezamos a despegar con el podcast, ya empezamos a tener una media, a lo mejor, de 80 descargas diarias, aproximadamente. Después llegamos a las 100 descargas diarias. Y ahora más o menos nos estamos moviendo con una media de unas 150, 160 descargas diarias, aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente. Lo cual, pues hombre, está bastante bien. Es decir, cada día te escuchan cuando no haces ningún tipo de publicidad, cuando además es un nicho de mercado, cuando además también tienes mucha competencia. Esto hay que valorarlo. Es decir, me están escuchando 150 personas cada día, con lo cual son personas distintas. Sí, sí. Yo, ¿Cuánta, dime. cuánta gente al fin y al cabo nos presta atención en redes sociales? 150 personas distintas, no las mismas, cada día. Y esto es algo que la gente, si solamente se fija en las cifras, pues es una cagada. Yo cuando doy las mentorías y las asesorías a las empresas se lo digo, es que vosotros tenéis vuestros seguidores, digo, pero es que cada día aquí os están conociendo nuevas personas y cada día se van apuntando nuevas personas. Pocas,
Vale, sí, perfecto, pero cuanto más volumen tienes de empresa, a más gente llegas. En este caso es una persona única, independiente, en Singapur, en un nicho de mercado muy concreto, que es el de ayudar a personas a mejorar su salud a través del deporte y de la nutrición, en este caso con Dani, que en Instagram es Frecuencia Fitness, y cada día, llegando a muy poca gente, cada día consigue 2, 3, 4 suscriptores nuevos para su podcast. Después, la transformación, que es ahora lo que te quiero preguntar, la transformación de oyentes a seguidores en redes sociales o posibles clientes, ya no digo clientes finales, porque esto ya es todavía mucho más complicado de medir, pero ¿qué volumen de comentarios te llegan a ti? ¿Te llegan presupuestos? ¿Te llega gente que te ha dicho que te ha escuchado en el podcast? ¿Todo esto ocurre? ¿No ocurre? ¿Cómo ha sido en tu caso? Yo siempre porque claro, tengo el hándicap momentáneo de que mi página web todavía no está terminada, Sí, sí, eso el día menos pensado con lo cual ya sabes que lo llevo fatal que no la Con lo tengas. cual, ese embudo ahí falla porque no puedo enviar la gente desde mi podcast a la página web. Pero lo digo porque a pesar de eso, la gente que me contacta para pedirme qué servicios ofrezco, cuáles son las tarifas y todo esto, yo siempre les pregunto de dónde vienes. ¿Me has conocido por el contenido gratuito de Instagram o por el contenido gratuito del podcast o te has referido a alguien? La gran mayoría me dicen que Ujú. vienen del podcast. Y no me sorprende por lo que te he dicho antes. Porque una persona que está dispuesta a invertir 15, 20 minutos de su tiempo en escuchar lo que yo o cualquier persona tiene que decir, pues va a estar mucho más dispuesta a realmente prestar atención a lo que estoy diciendo. Y por tanto, a empezar a valorar y a pensar sus creencias, sus ideas y con ello el plantearse, después de haber escuchado durante unos cuantos episodios lo que yo digo, es decir, pues oye, voy a interesarme a ver qué me ofrece Dani. Mientras que con Instagram, pues es que, no, te digo Instagram, te digo TikTok, te digo cualquier red social, que ahí van con el dedo pulgar, vamos, bien, bien caliente para dar cuantos más me gusta mejor en el menor tiempo posible. Claro. Por eso yo siempre digo, a mí me da igual tener 2.000 que 20.000 seguidores en Instagram, porque es que eso no se va a traducir en más clientes. Claro, es que si no lo conviertes, Mientras que el podcast, sí. Y además, otra cosa, porque luego el podcast a mí me sirve para continuamente dirigir a mis clientes al podcast. Porque en mi industria, como en casi todas las industrias, el 80% de los problemas o dudas o cosas que tu potencial cliente padece ujú. son las mismas. Sí, Si yo sí, sí. estoy A mí eso me ocurre con el podcast, sí, y sí, si sí. yo estoy en mis episodios de una manera general, explicando y hablando de esas cosas, cuando luego trabajo con ellos de una manera individual, eso les sirve, entre comillas, de material de apoyo. Oye, mira, tengo este episodio, el número X, que justo hablaba de este tema, escúchatelo, toma las notas que consideres necesarias, porque te va a venir genial esta semana cuando trabajemos en esto y en esto. Y les sirve a ellos, a mis clientes, para ir trabajando. Mientras que con las redes sociales, pues eso no. No, está muy chulo decir tengo 50.000 seguidores en redes sociales, pero más que nada Ya, para inflar el ego, porque ¿de qué te sirve sí. tener eso si luego no conviertes ningún cliente? Claro, claro. Sí, y además que sabemos que si realmente lo complicado de todo el tema de los negocios digitales es convertir a oyentes o lectores o visualizadores, es decir, gente que ve nuestros contenidos, en clientes. Si eso realmente es lo complicado, es decir, la conversión está por debajo del 1%, está por debajo del 1%. Yo creo que es la gente la que al principio de todo esto de los negocios digitales, pues se hace bastante, no sé, bastante lío. Entiendo que también a lo mejor pueden asistir a charlas de gente que vende muchísimas cosas que no son reales, pero realmente la tasa de conversión está por debajo del 1%. Pero es que cuando tú abres un negocio local en la calle voy a poner un negocio muy random, ¿vale, Dani? De pollos asados, estás asando pollos en la calle, el, 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 el nivel de conversión también es muy bajo porque pasan miles y miles de personas por tu tienda y te compran 100 pollos el sábado y 100 pollos el domingo.
Es decir, que tampoco estamos hablando de un poder de conversión del copón, o una perfumería, o una farmacia, o cual sea. Y en Internet pasa exactamente lo mismo. Pero la gente, lo que dices tú, se infla demasiado el ego y venga seguidores y venga seguidores. Yo tengo una amiga en Instagram que tiene, creo que son casi 100.000 seguidores. Pues no ha convertido absolutamente en tema económico, no ha convertido nada. Lo único que tiene es que, bueno, pues alguna firma le manda unas camisetas, un vestido, una crema cosmética, un tal, no sé qué, pero ni un euro. Hostia, son 100.000 seguidores, pero ¿qué tipo de 100.000 seguidores son? Pues en este caso exactamente igual. Es preferible tener, ahora estamos en una cifra de 1.000 suscriptores en tu podcast, y que de esos 1.000 suscriptores, al fin y al cabo, puedan llamar, porque según van aumentando los suscriptores, luego esos 1.000 no quiere decir que te escuchen esos 1.000 en cada programa, en tal, porque eso tampoco ocurre, pero sí, eso anima a que vengan y a que posicione mucho mejor y a que aparezcan nuevos oyentes y bueno, poco a poco y poco a poco ir trabajando, ir trabajando. Y en todo este trabajo, tú te has tenido también que gestionar tu tiempo para poder crear tu podcast. Como ya has dicho, también tienes una hija, tienes un trabajo, tienes una serie de obligaciones. ¿Esto es lo o ha sido y sigue siendo lo más complicado para ti, la gestión del tiempo a la hora de crear un podcast? Eh, ¿O qué es lo más difícil para ti? sí, en realidad, para mí hacer el podcast es muy fácil, porque como estoy invirtiendo en tus Pero servicios, me refiero a los pues tuyos, me me refiero resulta... a tu No, parte, a tu pero parte. mira, mi parte, mira, paso más sudores con el tema de las publicaciones en Instagram que el podcast. Porque las publicaciones en Instagram son a diario y tengo que ir moviendo los diferentes temas, mientras que el podcast es una vez a la semana y me permite más control. Puedo decir, Ujú. vale, los próximos 4 episodios van a ser sobre esto, esto, esto y esto. Y ya me organizo. Mientras que con Instagram no. Con Instagram es una locura, voy un poco como pollo sin cabeza. Pero lo que me lleva más tiempo de cada episodio es dedicar el suficiente tiempo a buscar la Ujú. información, a contrastar la información a la que quiero hablar, aunque sean cosas que controlo, pero siempre quiero asegurarme de que estoy dando información veraz y de una manera que el oyente, Ujú. me imagino siempre a mi madre, que tiene Lo setenta y entiendo. dos años, Claro. darle información de manera que ella lo pueda entender. Pero a lo que me refería antes de que no me supone mayor problema de gestión es porque antes de empezar el podcast, tenía claro que con la cantidad de podcasts que hay, a mí, como oyente de podcast, como he dicho antes, desde 2008, con lo cual llevo ya 13 años, no te puedes imaginar la de veces que he dejado de escuchar podcasts que su contenido me parecía increíble Ya, ya. simplemente porque la calidad del sonido me parecía horripilante. Me he convertido en un exquisito del sonido. Yo quiero escuchar, te digo de verdad, te digo de verdad, yo quiero escuchar contenido Bueno, que, claro. que el sonido sea agradable, que sea bueno, que no esté escuchando el fondo del eco ni del ruido de fondo de porque pasan coches por la ventana. Yo quiero escuchar lo que esa persona me tiene que contar y nada más. Con lo cual yo cuando decidí que iba a hacer un podcast, yo sabía que iba a tener que invertir en calidad de sonido. Fue por eso que estuve haciendo mis deberes de buscar personas que me puedan ayudar y al final te elegí a ti. Y te lo he dicho muchas veces en privado que ha sido la mejor decisión que pude tomar. No me arrepiento, vamos, ni un ápice. Y el que tú te encargues de todo lo que hay que hacer una vez que yo he terminado de grabar, pues es lo que hace que la gestión de tiempo para hacer el podcast a mí no me suponga un dolor de cabeza, porque mi trabajo es prepararme todo el texto que voy a estar leyendo, pues bueno, yo elijo leerlo para que así pueda hacerlo más fluido y luego grabarlo con el equipo que me compré y ya está. Y te lo envío a ti y luego tú haces lo que digo yo, la magia con los dedos, de arreglar todo y de subirlo. Y por eso a mí no me resulta un problema como sería si tuviera que hacerlo por mi cuenta. Y sobre todo me queda, y mucha gente por privado, cuando me comentan el tema del podcast, me dicen que les parece increíble la calidad del sonido
que tiene mi podcast. Porque hay que decir que, ¿qué inversión hiciste tú en material de micrófonos y todo esto? O sea, dile a la gente qué es lo que tienes tú, para que lo sepan y dónde grabas. Porque yo sé dónde grabas, pero quiero que la gente lo sepa. Yo, yo, yo grabo en una habitación con mi ordenador, que mi ordenador es el ordenador más barato que vendían en la tienda, porque yo siempre me compro el ordenador más barato que venden. Y de material tengo un micrófono que compré en Amazon, que yo creo que eran Sí, 60 euros, un brazo de estos metálicos que se puede mover, que yo creo que eran 10 o 12 euros, la almohadilla para el micrófono, que era 1 euro, y una cosa que no sé cómo se llama, que se pone el antipop. delante del micrófono para que no le suelte babas, que Sí. costaba también 5 euros. O sea, por menos de 100 euros tengo todo el material que uso, porque luego eso ya lo conecto al ordenador y el Ujú. programa que uso para grabar se llama Audacity, creo, que es gratuito. Audacity. Ujú. Audacity ese, que es gratuito. Y ya está, no hace falta nada más. Hace falta tener Sí. ganas y saber que esto es un trabajo que, como tú has explicado muy bien, al principio esto es como empujar un muro, que haces fuerza, 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 fuerza y eso no se mueve. Ujú. Pero si cuentas con ello, pues luego vienen siempre al final, cuando hay esfuerzo y trabajo y hay inversión, porque siempre hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero, pues hay resultados. Y en todo este tiempo que llevas haciendo podcast, más allá de la parte de comunicación, ¿a ti te ha servido también para aprender? ¿Qué has aprendido tú con el podcast? ¿Te ha servido también a ti como terapia personal para conocer a tus clientes? Es decir, tú estás ayudando con el podcast, quieres ayudar a otra gente con el podcast, por supuesto, quieres conseguir clientes con el podcast, pero a ti, a nivel personal, ¿te ha beneficiado el podcast en algo? A mí me ha beneficiado mucho, y además lo digo a mi esposa muchas veces, para mejorar mi comunicación. Porque como cualquier persona que trabaja en una industria, pensamos que nuestros clientes entienden mucho más de nuestra industria de lo que realmente entienden. Con lo cual, he aprendido, porque me he visto forzado a ello, a base de tener que hacer muchos y muchos y muchos borradores en cada episodio, a, a explicar mi mensaje de una manera súper sencilla y muy clara, como te digo, para que mi madre de 72 años lo pueda entender. Y eso es impagable, porque eso luego lo traslado a cualquier otra área de mi vida. Y me he dado cuenta también de lo mal que comunicaba antes, porque hablaba con la gente o con los clientes como dando por hecho que tenían que tener conocimientos y conceptos que para mí son eh, súper sencillos, pero que para ellos no. Igual que a veces cuando hablo contigo, pues para ti te lleva las manos a la cabeza preguntándote cómo narices Dani no es capaz de saber conectar los auriculares al micrófono. Porque para ti es sentido común, pero para mí, pues es una tarde entera frustrado con el ordenador pensando cómo es posible que no se escuchen los auriculares. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo he aprendido mucho también con toda esa parte, ¿eh? Como dices tú, es decir, cuando te dedicas a este tipo de cosas te enfrentas a que, bueno, pues para ti hay cosas que son realmente básicas, muy, 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 muy básicas, pero esas cosas básicas no las tiene por qué saber absolutamente todo el mundo. Eh, de hecho, yo entreno también contigo, es decir, tú me llevas la parte esta de entrenamiento, aunque ahora te contaré cuando terminemos la grabación porque sigo lesionado con las tibias, pero tú también te habrás enfrentado a que preguntas mías a ti pues hayan sido demasiado básicas, ¿sabes? Es decir, hostia, Dani, ¿esto qué tal y demás, ¿no? Sí, y Por, otra cosa por que, último, otra cosa que no te he dicho, que también me ha servido para mejorar mucho, que bueno, y se incluye dentro de la comunicación, pero esto ya eh, más relativo a saber hablar bien, que es, te das cuenta, cuando empiezas a hablar en un podcast, te das cuenta de la cantidad de coletillas que usabas sí. y te anima o te obliga a empezar a hacer ahí una auténtica escabechina, porque es horroroso, no hay nada más horroroso que estar escuchando a alguien hablar que cada 30 segundos está soltando una coletilla. Eso es Ujú. horrible. Oye, vamos a decir una cosa. Para el episodio 100 vamos a tener a Inés un poquito más de tiempo, ¿o qué? Porque Inés es tu hija. Sí, Ha aparecido ya, bueno, es la que también pone la voz en el indicativo de al principio del programa.
y ha aparecido en 2 pequeñas charlas que has tenido con ella, si no recuerdo mal. Una al principio del podcast y se ha notado que, claro, que ya va creciendo, ya va siendo un poco más mayor, ahora había pasado más o menos un año y hace poco también hemos publicado otra con ella. Y la idea es que para el episodio 100, pues tener otra pequeña charlita con ella, pero no sé si solamente con ella o con alguien más. ¿Quieres hacer algo especial? ¿Tienes algo en mente, algo que podamos decir aquí para animar a los oyentes a empezar a escucharlo y estar preparados para el episodio 100? Hombre, estoy en negociaciones con mi esposa Uy, 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 uy. para Eso es ver, interesante, porque para ver si la ¿tu esposa de convenzo. dónde es? ¿El qué? ¿Tu esposa de dónde es? Mi esposa es de Singapur, De Singapur. pero me tiene Y prohibido. no habla ni papa de español, ¿no? Bueno, habla español, pero de aquellas maneras, vamos a dejarlo así. Entiende más o menos cuando ya hablo con mi hija, si no hablo muy rápido con ella, Ujú. pero luego ella a la hora de expresarse, pues como un guiri en salón. Ya, 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 ya. Pero O bueno, sea, que estás preparando algo en familia, ¿no? Algo en familia. me gustaría que en el episodio número 100, que será, pues Ujú. claro, casi dentro de 6 7 meses, porque estoy por el 80, sí, pues en 6 meses, Inés casi tendrá 6 años, con lo cual ya podrá expresarse mucho mejor. Me gustaría que fuera una charla a 3 bandas, pues Sí. para hablar de lo mismo, de alimentación, Familia, ¿no? sí, Alimentación en familia o deporte en familia, claro. de hábitos saludables, porque yo creo que puede ayudar a muchas personas a darse cuenta de que, mira, la mejor manera de que tus hijos hagan las cosas de cierta manera en cuanto a alimentación, a acostarse a la hora que tienen que acostarse, todo esto es si tú y tu pareja lo estés haciendo cada día. Porque uno de los grandes problemas que tienen muchas personas es que quieren que sus hijos coman verduras, por ejemplo, cuando ellos no comen verduras más que una vez a la semana. O quieren que Claro. su hijo haga ejercicio cuando ellos están con el culo en el sofá 8 horas al día. Y Y así eso no no, llegan los resultados. así no. Así no vamos a ningún lado. Eso es. Así no vamos a ningún Ah, lado. mira, ahora te digo una cosa, Pachi. Ahora mismo, que llevamos 32 minutos de grabación, Sí. yo estoy sentado en el suelo. Yo Ajá. no estoy sentado en una silla, no estoy sentado en el sofá, estoy sentado en el suelo. ¿Por qué? Pues porque sentarse en el suelo es mucho mejor que sentarse en una silla, por diferentes motivos que no vamos a discutir ahora, Ujú. pero porque mi hija me ve a mí sentarme en el suelo siempre. Es por eso que aunque tiene 5 años, el sofá simplemente se usa en nuestra casa para dejar la ropa que hay que plegar o para dejar las cosas con las que vamos a jugar. Porque el resto del tiempo mi hija elige sentarse en el suelo, como su papá. Si su papá estuviera siempre sentado en el sofá o tumbado en el sofá, pues mi hija elegiría hacer lo que ve hacer. Yo sé que eso lo vamos a tener un poquito más complicado. Yo no lo voy a tener un poquito más complicado para sentarme en el suelo. Eso ya lo sabes. Yo hay cosas que sí compro, pero yo no puedo sentarme en el suelo. Yo lo he podido hacer durante mucho tiempo, pero cuando incluso por la calle vas a algún sitio y te sientas y luego me cuesta, me cuesta. Me digo, madre mía, me duele todo el cuerpo de estar sentado aquí en el, en el suelo. Pero, y tú eres más mayor que yo, que me dice, bueno, ya tengo una edad, tal y más. Bueno, tampoco eres ningún viejale, pero claro, tienes una forma física envidiable, en parte, por todo este tipo de cosas que comentas en tu podcast, hablas en tu podcast e intentas inculcarnos a los demás, aunque en el fondo, al final, te habrás dado cuenta que las personas somos vagas mentalmente, lo cual se traduce a la hora de convertirlo también a cambiar esos hábitos y que es lo que más cuesta, cambiar hábitos. Y a mí, sabes que uno de los que más me cuesta es la absurda estupidez de beber agua. O sea, cada día, y tú me lo dices todas las semanas, tienes que beber más agua, tienes que beber más agua. Y yo entro en bucle y digo, pero si me estoy hinchando agua, y no llego ni a los 2 litros, o sea, no llego a los 2 litros, ¿eh? Y estoy ahí, venga, hinchándome a beber agua, y digo, madre mía, ¿cómo lo hace Dani, por favor? O sea, y es una absurdez que es beber agua. Pero en fin, chico, esto es lo que hay, no pasa nada. Yo espero que la gente se anime también a escucharte, al menos que, bueno, los oyentes de este podcast es verdad que tampoco
quizás tu temática sea la que están buscando en general, porque si están escuchando esto de podcast es para aprender o gestionar también sus podcasts, pero yo les animo a escucharte para que vean que el sonido es distinto al que estamos teniendo hoy, porque ya es con tu micrófono, con ciertas transiciones musicales, etcétera, 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 y que se animen también a escucharte porque a mí sí que me estás ayudando a cambiar y a transformar mis hábitos y también cambiar mi salud y mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que ya igual que yo declaro aquí en este podcast muchos cada domingo, decir, oye, ¿habéis escuchado ya este podcast? Recordad, hoy es domingo, salid a hacer deporte, salid a que os dé el aire, a tomar un poquito el sol, a mover un poquito el cuerpo. Y eso es lo que también vamos a decir hoy aquí, que la gente haga esto. Muchas gracias, Dani. No sé si quieres decir algo más, tienes algo que compartir, alguna cosa que decir a los oyentes o a quien quieras. Este es tu momento y darte antes de todo eso, pues muchas gracias también por confiar en mí y por venir hoy aquí a Objetivo Podcast. Nada, solo decir a tus oyentes que si tienen que contratar a alguien para lanzar su podcast o para que les ayude con su podcast, pues que no sé de mejor persona que tú, la verdad. Tienen tu libro, que es una manera de empezar a educarse ellos en el tema del podcast, y en tu página web tienen todos tus servicios y es una inversión de la que no se van a arrepentir. Eso lo tengo muy claro. Y también tengo muy claro que aunque ellos escuchen tu podcast por el tema de podcast, también deberían escuchar el mío porque todo el mundo tiene que cuidarse un poquito mejor. Con un Aquí, poquito más ya les valdría, seguro. un poquito más lo que hacen ahora cada semana, para que así 52 semanas después, pues ese poquito sea mucho mirando atrás 52 semanas. Pues ya lo habéis escuchado a Dani. Recordad que le podéis escuchar en Frecuencia Fitness, en Instagram es Frecuencia Fitness 40. Y cualquier duda que tengáis, pues le escribís a él, ¿eh? Yo ahí ya en esa parte de sentarnos en el suelo, beber más agua, qué deporte hacer, qué tal, ya lo contratáis con él, ya lo habláis con él, que os ayudará muchísimo. Muchas gracias, Dani. Dale un besito a Inés, que me ha parecido escucharla por ahí en algún momento. Por aquí la tengo, sí. Y nada, que vaya muy bien por Singapur, que ya me estás diciendo que vuelven allí casos de COVID, que hay todavía una especie de semiconfinamiento, que habéis estado muchísimos meses sin casos y ahora de repente empieza a retomar y yo creo que eso también nos ayuda a entender aquí en España, la gente que ahora esté escuchando este mismo momento, de que tampoco hay que relajarse, hay que seguir tomando precauciones, porque allí en Singapur han estado, creo que me dijiste 5 o 6 meses sin ningún caso y de repente han empezado a aparecer ahora brotes. Por lo tanto, sigamos manteniendo la calma dentro de la medida de lo posible, sigamos manteniendo las medidas de seguridad, porque ahora mismo Dani me lo contó de que han estado meses sin casos y de repente otra vez. Así que esto muy bien, muy bien, muy bien no va a ir y a futuro pues ya lo iremos viendo. Dani, a seguir cuidándote y a seguir igual de guapo, ¿vale? Igualmente, Pachi, seguimos Que en ven- contacto, ¿vale? Venga, Hasta chao. luego. Antes de terminar con el episodio de hoy, quiero darte a conocer este podcast, El Laboratorio de Juan. Escucha. El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muchas gracias por escuchar Objetivo Podcast. Tienes más información en mi blog en www.ivanpachi.es. Te espero aquí cada domingo. Y te recuerdo que si quieres patrocinar este podcast para el próximo trimestre de emisión, octubre, noviembre y diciembre, puedes hacerlo contactando conmigo a través de mi correo electrónico, contacto@ivanpachi.es. Ahora mismo no tengo dinero. ¡Feliz domingo! Practica deporte y sal a caminar y a tomar el sol. Hasta el próximo podcast.